Hola a todos, bienvenidos a este espacio de aceite y vino para el alma herida. Soy Ricardo Martínez, les agradezco profundamente el hecho de compartir estos temas a otros, el tiempo que se toma usted para escuchar y ver los temas. Yo espero que todas estas conversaciones puedan ayudarnos a formarnos una correcta imagen de Jesús, a quien amamos, como ha girado estas conversaciones en torno a una frase que tiene más bien un sentido bíblico. Jesús es la imagen del Dios invisible. De manera que como concebimos a Dios, los creyentes cristianos lo concebimos a través de Jesús. Porque la idea de Dios es una idea que se ha maltratado en muchos ambientes religiosos y más en aquellos que no son apegados a la Biblia, en donde las tradiciones, las supersticiones y bueno, todo esto dirige la vida y la fe de las personas. Así que debemos abrirnos paso a través de todas esas cosas por las páginas del Nuevo Testamento. Y me he referido en especial a los evangelios y algunas palabras del apóstol Pablo. A Jesús se le llama Emanuel. La palabra Emanuel significa Dios con nosotros o entre nosotros. Porque Dios se acerca a través de la humanidad de Jesús y lo hace con su pueblo y lo hace en situaciones reales, históricas, en medio de una cultura, no en medio de cuentos y conversaciones fuera de contexto, lo hace allí, que acerca a su pueblo solidarizándose, identificándose con quienes están al margen, excluidos. Jesús lo hace también con nobles, por supuesto, lo hace con ilustrados, lo hace con escribas, pero su preferencia es hacia aquellos que estaban excluidos, a quienes se les tenía vetado la correcta imagen de Dios, y se acerca para reconciliarlos consigo mismo y entre ellos. Porque al hacerlo, la gente recupera la dignidad y recupera esa vida en medio de la comunidad. Cada vez que Jesús sana a alguien, lo invita a volver a casa, a ser acogido, a retomar la vida dentro de la dignidad del amor fraternal o del amor familiar. Y lo más importante, ya no se siente excluido de Dios. Así que esa gracia de Dios nos permite ver la cercanía, el amor y la misericordia entre Dios y los hombres. Ha llegado el reino de Dios, es lo que Jesús dice, y lo que Jesús lo anuncia y lo practica. La nueva adoración en espíritu y en verdad. Claro que eso no iba a ser bien acogido porque se genera un conflicto de la luz con las tinieblas. El Evangelio de Juan lo menciona muchas veces, especialmente en el capítulo 1, versículo 4, en donde Juan dice que en él, refiriéndose a Jesús, estaba la vida. Esa vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. A pesar de que las tinieblas pensaron, por un momento lo hemos vencido. En el capítulo 3, versículo 18 al 19, Jesús define qué es la condenación. Dice, no hay condenación para todo el que cree en Él. Hablando de Jesús, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Y esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz porque sus acciones eran malvados. Así que aquellos que amaban las tinieblas llevan a Jesús a la muerte de la cruz en un complot entre el tema religioso, el tema político, el tema cultural, llevan a Jesús hacia la cruz. Y Jesús termina como un excluido, como ese excluido que amaba a los excluidos, como el último de los últimos. Pero la resurrección muestra a Jesús como el primero de los resucitados, que nunca va a morir, y como Salvador universal.
Las tinieblas no podían contra la luz, como no podrán las tinieblas en medio de nuestra generación mientras se levanten hombres y mujeres como luz del mundo, como sal de la tierra. Así que las nuevas relaciones fraternas que Jesús propone en el reino están enmarcadas en la misericordia, en la justicia y en la fraternidad. Usted puede leer las bienaventuranzas y el programa de Jesús en los evangelios, que es un programa que invita y convoca a la restauración de la vida en todos los aspectos, porque se comienza desde adentro, desde la vida espiritual, y eso debe reflejarse en las acciones. No es simplemente una salvación del alma que no integra los movimientos de la vida. Eso no es. Son relaciones abiertas, relaciones en donde estamos invitados a humanizarnos al estilo de Jesús. Jesús fue el más humano y el más divino. Si queremos un prototipo de hombre humano, ahí está Jesús. Y Jesús habla también de esa divinidad en su unión con el Padre. Pero Jesús enfatiza mucho en que ese verbo que estaba haciendo carne estaba reflejando la voluntad de Dios. Por otra parte, hay algo importante dentro de esa herencia y palabras de Jesús que nos invitan a reflejarlo en el mundo para tener una correcta imagen. Es que si estamos desconectados de las vivencias de Jesús, podemos fácilmente deformar nuestra fe. Podemos convertirnos en personas que decimos que tenemos un credo, que tenemos un dogma o una doctrina, pero si esa doctrina no sale de nuestras palabras y nuestra devoción, pues va a quedar enmarcada simplemente dentro de un tema religioso. Jesús no fue así. Jesús fue muy concreto en cuanto a la obediencia con el Padre. Ese Jesús resucitado permanece identificado especialmente con los mencionados en Mateo 25, 11 y 46 que quiero leer. Porque este es el juicio final. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, dice Jesús, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Lo que Jesús va a mencionar no es una parábola, es una realidad espiritual, concreta. Todas las naciones se reunirán en su presencia, y él separará a la gente como un pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecho y a las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Esas personas justas responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron algunas de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá, fuera de aquí ustedes, los malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber. Fui extranjero y no me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y no me dieron ropa. Estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed o como extranjero o desnudo o enfermo o en prisión y no te ayudamos? Y él responderá, les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. Juan Juan resume estas palabras de Jesús, aunque es difícil resumirlas porque hay tanto detalle, pero dice que quien no ama a su hermano, a quien ve,
¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ve? Se trata ahora de lo que haría Jesús y cómo lo haría. Claro, salvando todos los temas de generaciones y cultura, pero aún seguimos teniendo entre nosotros, o somos nosotros parte de ese grupo que necesita, o podemos hacer lo correcto para estar de parte de Jesús. El Espíritu de Dios inspira en la práctica de Jesús. Nuestra conducta inspira en nosotros la recreación de esa conducta histórica de Jesús. Jesús no era un charlatán. Jesús no era simplemente un fariseo que hablaba y no hacía. Él hacía. Jesús mismo era la predicación, Jesús mismo era la palabra hecha carne. Hay que afirmar que quienes lleguen a sentir y actuar ahora como sentiría y actuaría Jesús, entonces van a tener la verdadera imagen vital de Jesús. Y con ello van a tener la verdadera y vital imagen correcta de Dios. Hay que hacer explícito lo que es implícito. Sabiendo que Jesús es humano como nosotros, pero bueno como Dios, se puede expresar oportunamente en las vivencias, en los sentimientos, en las actitudes que siguen siendo producidas por Jesús en medio de la comunidad y en medio de la iglesia. Pablo escribe esto a aquellos creyentes, muchos de ellos no conocieron a Jesús, no lo vieron, no fueron testigos oculares como la primera generación de creyentes que llegó al tema de Jerusalén, en Hechos capítulo 2. Pasaron unas otras generaciones y Pablo escribe a aquellos que estaban distantes de esa vivencia. ¿Cómo podían esas personas que no vieron las acciones de Jesús concretar esas acciones en su vida? Dice Pablo a los Efesios capítulo 4, 17 al 21. Recuerden, muchos de esos depositan, a los que se depositan las palabras, recipientes, eran gentiles. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente, dice Pablo, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero noten esta expresión. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Así que concretamente lo que hacían los apóstoles y los que fueron testigos oculares eran hablar fielmente el mensaje de quién era ese Jesús. El verbo de Dios se hizo hombre, fue igual en todo, menos en el pecado. Creo que necesitamos desde pequeñas vivencias comprobar quién es Jesús. Y quiero hacer aquí no sería un paréntesis, más bien es un apéndice de lo que estoy conversando. Y es acerca de esa humanidad de Jesús que se muestra a veces con una imagen impasible. Jesús no sonríe. Hay una imagen más bien prohibida de Jesús que no se podía concebir. Un Jesús sonriente, de buen humor. La alegría era prohibida en los claustros, segundo, tercer siglo, en los monasterios. Era pecado reír a carcajadas, se tenía que andar en el silencio, sin ni siquiera notar los pasos. Pero ese no es Jesús. Si desde niño nos hubieran mostrado más imágenes de ese Jesús con sentido del humor, feliz, alegre, riéndose en ciertos momentos, incluso un Jesús riendo a carcajadas entre los suyos, porque Jesús, como todo en ese lenguaje oriental, había muchas bromas que nosotros no las tenemos como bromas, más bien como ciertas parábolas, expresiones que parecen exageradas, pero era un momento de cierta ironía, pero no una ironía mala. Debemos ver a Jesús que se reía.
entonces Jesús se nos hubiera hecho más agradable y familiar en la vida. Pero no fue lo que recibimos muchos acerca de un Jesús sonriente. Se nos habría metido más Jesús en nuestra humanidad, la simpatía, el cariño de Jesús libre, liberador de la tristeza, amigo, despertador de la alegría, de la felicidad, del cojo que saltaba, del padre que estaba feliz porque la hija había sido sanada, la mujer que fue liberada del flujo de sangre, Saqueo mismo. A veces vemos a la gente tan almidonada dentro de los evangelios que nos parece imposible que Jesús sonriera. La atención de los evangelios insisten repetidamente en las palabras de Jesús, un no teman, no temáis, no temáis. Cuánta confianza Jesús deposita en nuestras vidas. Esa alegría profunda de Jesús es allí donde podemos descubrir ese Abba con una profunda felicidad. Solo Jesús puede sugerirnos con esa imagen de sí mismo una buena autoestima como creyentes. Y de verdad podemos nosotros sonreír ante tantas dificultades y desgracias que suceden, no como burlones, jamás, pero sí como compartir en medio del mundo esa gentileza que pide el apóstol Pablo, esa amabilidad. El Espíritu Santo espera de los creyentes. Bueno, tenemos mucho más que conversar sobre Jesús porque Jesús es insondable. Y los evangelios nos dan para mucho más temas. Gracias nuevamente por compartir. Y bueno, mientras pasa el día, estemos contentos en el Señor.